para impactar. Una vida no transformada por el Señor, una vida que no ha sido impactada por el poder de Dios, no tiene en absoluto la necesidad de compartir algo con otros. Entonces, muchas veces la condición en la cual nosotros vivimos el cristianismo refleja que realmente nosotros no hemos sido impactados por el poder de la palabra. Cuando nosotros seguimos caminando nuestra vida como que llegar a ser cristianos es algo completamente fácil, porque la salvación es por gracia, es cierto, la salvación es por gracia y no te costará absolutamente nada, pero ser cristiano te costará mucho. Permanecer en los caminos del Señor te costará todo. Entonces, ¿en qué consiste el impacto? Es la primera interrogante que nos vamos a hacer. ¿En qué consiste ser impactado por Dios? Dice que consiste en el poder transformador del evangelio en la vida del creyente. Dice, en la transformación a la imagen de Cristo. El evangelio nos llama o nos lleva a obedecer y a caminar ¿en qué? En santidad. Porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo hemos sido crucificados. Y dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque permanecemos en esta carne, en este, podríamos decir, altar, que muchas veces no es un altar porque no estamos ofreciéndolo como un altar a Dios. Este templo del Espíritu Santo, muchas veces nosotros no estamos siendo templo del Espíritu Santo porque no hemos sido impactados. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto requiere una comprensión absoluta del sacrificio de Jesucristo. Porque cuando usted entiende el sacrificio de Jesucristo, entonces usted dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice, y la vida que vivo, la vivo en el Hijo de Dios, en la fe al Hijo de Dios. Y cuando tú tienes esa fe, cuando tú has sido impactado por esa fe profunda en tu corazón, entonces empiezas a caminar de una manera distinta y nos dice, y nos lleva a preguntarnos cómo luce una vida impactada por el Evangelio. ¿Cómo ha de lucir un cristiano verdadero? Porque en la Biblia nos dice que estará el trigo y la cizaña, pero que hay que dejar que crezca para poder separar. ¿Cuáles son esos atributos que van a permitir identificar si estamos siendo trigos o si estamos siendo cizaña? Y ojalá Dios nos guarde de llegar a ser cizañas, hermano. Pero la realidad es que necesitamos ver los atributos de una vida impactada por el Señor. Y en Juan 13:35 dice, en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Usted no ha escuchado muchas veces a una persona que dice, para yo ser evangélico como ese amargado, prefiero no ser nada? ¿Qué quiere decir eso? Que su vida, la manera en que usted está relacionándose con las personas a su alrededor, no está siendo de testimonio. Porque si las personas dicen, si yo voy a ser como ese evangélico, prefiero no ser nada. Entonces dice, en estos conoceráis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Y dice en Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en nosotros, ¿qué dice? Esta actitud. ¿Cuál es la actitud? Humildad. Algo que la gente rechaza
sea de cristiano o no cristiano, es cuando usted ve una persona altiva, una persona orgullosa. Puede ser que no sea cristiano o sea cristiano, va a recibir el mismo rechazo. Va a recibir ese rechazo porque realmente esa actitud es poco amistosa. Entonces, esas personas se consideran mayores a otros. Esto me pasó mucho a mí en algunos viajes que me tocó hacer. Yo trabajaba para una empresa, bueno, todavía trabajo, en los Estados Unidos, y esa empresa me envía a mí a diferentes países a tomar cargos momentáneos. Puede ser un cargo de 15 días, puede ser un cargo de un mes. Y en ese momento que ellos me mandaron a mí a una nación, no la voy a nombrar, no me gusta crear, como decir, historias o que esto marque a un país, pero en uno de estos países donde yo fui, me dijeron, yo no sé por qué lo mandaron usted, que usted es venezolano. Y yo tengo más estudios que usted. Y no, dice el hombre de una vez, al principio me atendieron muy bien, demasiado bien. Pero al conocer mi nacionalidad, solamente por ser venezolano me trataron mal. Al principio me recibieron en camioneta, con todos los lujos en un aeropuerto, me llevaron a almorzar, fue muy, muy bien el recibimiento, me atendieron muy bien en el recibimiento de la compañía, planificamos lo que íbamos a hacer, pero al final, al enterarse de mi nacionalidad, dijeron, no sé por qué, lo enviaron a usted, y estoy hablando que estaba entre cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Yo tomé mi responsabilidad y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Mostrar ¿qué? La actitud que había en Cristo. Humildad. No considerándome que la empresa sabe mi currículo y me envió a tomar un cargo momentáneo para poner en orden algunas cosas. Yo tomé mi actitud y seguí adelante. Día a día los trataba bien a cada uno de ellos. Si veía que no tenían almuerzo, le brindaba el almuerzo. Siempre hacía lo que como venezolanos, como nos identifica a los venezolanos, porque eso nos identifica, somos personas que nos gusta compartir, nos gusta relacionarnos, somos mucho más abiertos que otras nacionalidades, y empecé a ser venezolano. Entonces, al final, la persona que me dijo, yo no sé por qué lo mandaron a usted, me pidió disculpe, me dijo, ya sé por qué lo enviaron a usted. Entonces, así tienes que ser tú como cristiano. ¿Qué te identifica a ti como cristiano? Como gentilicio venezolano nos identifica esa manera de compartir, de buscar la manera de que si otro tiene alguna necesidad, buscar la manera de ayudarnos. ¿Qué te identifica a ti como cristiano? ¿Cuál es tu gentilicio? ¿Cuáles son esos símbolos de tu gentilicio que la gente al verte va a decir, este es cristiano? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, mire, si usted cree que lo ha alcanzado, hermanos, estamos como en el tercer escalón de un barrio de Petare, para ponérselo como un ejemplo. Los hermanos que saben que han ido a Caracas saben que el tercer escalón de un barrio de Petare no es nada. Pero, ¿cuál es nuestra meta? Dice ser hombres maduros, mujeres maduras, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para usted subir una escalera y llegar a la plenitud de Cristo, usted necesita soltar el orgullo, porque el orgullo pesa, hermano. El orgullo pesa y pesa demasiado. Usted no va a llegar a esa estatura si usted permanece en el orgullo. Usted suelta esa carga de orgullo, usted deja su altivez y usted empieza a subir escalón por escalón. En algunos momentos pensará que retrocedió un escalón, porque muchas veces nos pasa, retrocedemos en nuestras vidas, pero aquí en Venezuela tenemos un dicho que dice, para atrás ni para coger impulso. Bueno, hermano, si usted retrocede, por favor, que sea para tomar impulso. Si en algún momento de su vida usted cree que está retrocediendo, como nos ha pasado a algunos, que sea para tomar un impulso.
¿Para impulsarnos a qué? A mostrar una vida impactada con Dios. Nos volvemos a preguntar cómo luce una vida impactada por el Evangelio. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu en la conducta cristiana, dice, más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo llegué a esta nación y pude ver que fui rechazado por prejuicios de las personas, ¿cuál fue lo que yo tuve que tomar? Los frutos del Espíritu. Y contra estas cosas, hermano, no hay ningún rechazo que venga de cualquier persona, porque van a mirarte distinto. No van a tener argumentos. Contra estas cosas, si tú muestras los frutos del Espíritu, vas a ser una persona irreprensible. Y eso es lo que debemos buscar como cristianos. Debemos buscar vivir una vida como Cristo la vivió, una vida como Él nos dio el ejemplo. Por eso nos llamamos cristianos. Si usted no practica lo que Cristo practicó, ¿cómo usted ha de llamarse cristiano? Timoteos, 2 de Timoteo 2, del 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargad a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vida impactada por el Señor dice que se fortalece en la gracia. ¿Cómo se fortalece usted en la gracia? ¿De qué manera usted puede fortalecerse en la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, pero usted se fortalece en esa gracia al recordar el sacrificio de Cristo por usted. Y cuando usted se recuerda de ese gran sacrificio, usted va a reaccionar de una manera. ¿Cuál es esa manera? Usted va a preparar, va a poder discipular a otros, dice aquí, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Usted discipula a otros también. Y usted busca a hombres fieles, idóneos, también para enseñar a otros. Una vida impactada por el Señor no se guarda para sí lo que recibió, sino que busca multiplicarlo. Si usted no busca multiplicar el mensaje que usted recibió de salvación, entonces yo no sé cómo usted puede decir que fue impactado por el Señor. Todo esto tiene que ver con algo muy importante, que es nuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? Nuestro ser es eso que nos identifica. Nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo que nos da la identidad. Pero la Biblia te dice de ser, y te habla mucho de ser transformados. Porque muchas veces lo que nosotros traemos, lo que venimos arrastrando de nuestra vida pasada, no ha sido transformado. Entonces por eso nos decía que es llegar a la estatura perfecta de Cristo y poder ser transformados. Y la palabra de Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división, dice, del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una vida transformada por el Señor ha sido, o un ser transformado ha sido penetrado por esa espada que divide el espíritu y el alma, dice, pero que penetra en las coyunturas, transforma el ser interior, nuestro corazón, y dice que lo deja desnudo ante aquel que tenemos que dar
cuenta. ¿Quién es a que le damos cuenta? Nuestro Dios. Nosotros algún día tendremos que dar cuenta de lo bueno o de lo malo que estamos haciendo. Y por lo tanto, debemos ser transformados. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23 dice, absteneos de toda forma de mal. Un ser transformado dice que se abstiene de toda forma de ¿qué? De mal. ¿Se está usted absteniendo de cosas malas, hermanos? Hermanos, lamentándolo mucho, la vida cristiana en la actualidad se está haciendo para algunos muy difícil de llevar. Porque abstenerse requiere carácter, requiere saber quién eres en Cristo y por qué no vas a hacer alguna cosa de las cuales otras personas hacen. Por lo menos, hermano, muchas veces nos toca abstenernos de ver una serie que nos recomendó un amigo. Todos ahora hablamos de Netflix, algunos gastan mucho más dinero que el que traen a las arcas de Cristo en pagar Netflix, Apple, Prime TV y todas las plataformas de streaming que han salido. Y gastan un dineral. Yo conozco gente que gasta más de $60 mensuales en mantener todas las plataformas. Y yo digo, wow, $60 mensuales. Y yo digo, ¿y tendrán tiempo realmente para ver todas esas plataformas? Pero ellos se sienten regocijados y se sienten orgullosos de poder. Es un lujito, hermano. Pero abstenernos de esas cosas muchas veces nos va a traer beneficio. Abstenernos de ir en la corriente del mundo. Y si el mundo te dice, vamos para Netflix, todos van para Netflix. No. La Biblia te dice, abstenernos de toda forma de mal. Entonces no quiere decir que usted no tenga de repente la plataforma en su casa. Pero usted tiene que examinar cada cosa que usted va a introducir en su mente. Porque cuando usted ve cosas que son inapropiadas, entonces viene el momento en el cual usted empieza a actuar de manera inapropiada. ¿Por qué? Porque si usted empieza a ver constantemente en la televisión infidelidad y usted empieza a verlo normal, y ya usted ve una pareja o ve dos homosexuales en la calle y dándose besos y tomándose de la mano, y para usted eso es normal. Y algunos dicen, bueno, hermano, no podemos hacer nada contra eso. Esos son los postreros tiempos. Ya la Biblia nos había advertido sobre eso. No podemos hacer nada. No, usted tiene la manera de poder abstenerse de todo mal, y eso incluye abstener a sus hijos también de todo mal. Usted tiene que enseñarle a su hijo, no que esas son las cosas de este tiempo y que tenemos que aceptarlas. No, usted tiene el deber de decirle a su hijo, mire, esto está mal. Y toda clase de maldad que usted pueda ver, usted tiene que enseñarle a sus hijos que está mal. Y dice, y del mismo Dios en paz os santifique, dice, ¿por qué? Por completo. Pero ¿cómo Dios lo santifica a usted si usted no contribuye? O sea, Dios lo quiere santificar, hermano. Pero yo les dije a ustedes que la gracia es gratuita. Pero permanecer en el evangelio te costará todo. Te costará todo, porque vas a sacrificar cosas que tu carne, como el apóstol Pablo decía, que su carne, él quería hacer lo bueno y no lo hacía. Muchas veces usted va a estar en la misma posición. Pero usted, que Dios lo va a santificar por completo, y que todo vuestro ser, dice, espíritu y alma y cuerpo, no es que usted dice, bueno, mi alma está limpia y mi cuerpo, mi cuerpo hace lo que quiere. No. Dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados. Dice, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel Él el que nos llama, y cual también, ¿qué dice? Lo hará. Usted no lo va a hacer solo, usted va a tener la ayuda. Es cierto,
Usted tiene que tomar actitudes para poder cambiar, pero sabiendo que tiene la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, no pudiera, hermano. Sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder. Día a día se nos presentan situaciones. A mí se me presentó una que me alteró mucho. Estoy yo parado en un semáforo, está en rojo, y se me para una camioneta de la Guardia Nacional atrás, y como no venían carros, ellos me pitaban que cruzara. Ellos no tenían la costelera encendida, no había una emergencia, simplemente querían que me corriera la luz. Porque ya es una costumbre en este país que, bueno, miramos para los lados y si no, seguimos. Pero nosotros no vivimos como viven los demás. Nosotros también respetamos las normas de tránsito, porque en esto conocerán y también que somos hijos de Dios, en que respetamos las leyes también. Y aparte yo estoy preservando todo mi ser, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Yo estoy haciendo que mi cuerpo sea obediente a la ley. Aunque sea una ley humana, yo soy obediente y no le coloco el pie en el acelerador y arranco porque, bueno, no viene en carro. Y de eso se trata, hermano. La vida de ser transformado no es tan sencillo. Necesita que usted también ponga de su parte. Dios puede querer las mejores cosas para nosotros, pero nosotros muchas veces no contribuimos a esa transformación, sino que estamos retrocediendo y saboteando la obra de Dios que Él está haciendo en nuestras vidas. Más nadie que usted puede sabotear la obra de Dios, hermano. Usted es el principal responsable de sus situaciones y deje de estar culpando a los demás. Si usted no crece espiritualmente, es su responsabilidad. Si usted no tiene una buena vida matrimonial, también es su responsabilidad. Porque usted ha sido instruido por el Señor y bajo esa instrucción usted debe vivir. ¿Para qué Dios nos quiere transformar? Dios nos quiere transformar porque Él necesita a través de nosotros impactar la vida de otros. Y una persona que no es transformada por el Señor no tiene nada que ofrecerle a otra persona. Si usted va que su vecino a predicar el evangelio, su vecino tendrá el respeto hacia usted para recibirlo y escucharlo, o usted no se ha ganado el respeto de su vecino. Es importante preguntarnos eso. ¿Están rechazando a Cristo o me están rechazando a mí? Y muchos decimos, no me rechazaron a mí, rechazaron a Cristo. No, muchas veces el primer rechazo que una persona tiene hacia escucharlo tiene que ver con usted. Porque no es transformado por Cristo y usted genera rechazo. Y volvemos al mismo tema. Para ser como ese cristiano, prefiero no ser nada. 1 Corintios 5, 17 al 20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Este es otro tema muy sensible, hermano. Muchas veces encontramos hermanos que nos dicen, es que yo no sé qué ministerio Dios me dio. O sea, están en las iglesias, no participan en muchas cosas, pero cuando usted le pregunta, hermano, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué cree usted que puede hacer la iglesia? Hermano, es que yo no he entendido o no sé qué ministerio Dios me dio. En Corintios te dice que una vida transformada, dice que ha recibido ¿qué? Nos dio al ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Y qué es ese ministerio de la reconciliación? Es el ministerio de la predicación de la palabra. Usted tiene que ir a predicar la palabra a otros para que ellos puedan reconciliarse con el Señor. De aquí Dios en Cristo reconciliados consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el mensaje de predicación que vamos a llevar.
y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que somos, ¿qué dice? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una vida impactada por el Señor va a ser un instrumento para reconciliar a otros con el Señor. Algunos piensan que porque la salvación es por gracia y como ya Dios tiene a sus escogidos, entonces Él sabe cuándo se van a convertir y al fin y al cabo es un hecho que como Dios gobierna y Dios sabe todo sobre su creación, entonces va a suceder. Dios va a traer a los suyos. Algunos lo interpretan así. Pero la realidad es que Dios quiere que la palabra del Evangelio sea proclamada. Así que cuando usted no proclama el Evangelio, usted está impidiendo que aquellos que han sido llamados por el Señor o aquellos que han sido predestinados para recibir la gracia de Dios, no reciban el mensaje a tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted sabe que hay una señora que necesita una vitamina K1 en el Hospital Antonio María Pineda porque tiene un derrame de sangre. Y la vitamina K1 se le inyectan y eso crea una reacción que para el derrame de sangre. Pero usted llega y se va a la San Ignacio de la 39,19 y la compra y va bajando y ve la heladería. Y usted se entretiene y se come su helado. Sigue por la avenida Vargas y consigue otra cosa en que entretenerse y se vuelve a parar y usted sigue otra vez sin ir corriendo en emergencia a ese lugar a llevar ¿qué? Lo que puede salvar. Lo que puede salvar a esa persona usted lo tiene en sus manos. Pero usted decidió comer helados, usted decidió entretenerse en el camino y no llevar a tiempo. Cuando usted llega, bueno, le inquieta la situación, pero la persona sufrió mucho durante el proceso. Así muchos están sufriendo hoy porque no han recibido el mensaje de salvación. Porque usted está entretenido, usted está haciendo otras cosas, yo estoy entretenido y el mensaje de salvación no está llegando. Entonces es necesario que usted no se entretenga, que usted comprenda que usted recibió el ministerio de la reconciliación y que usted sea un embajador. Si usted no es un embajador, entonces usted está perdiendo el tiempo, usted no está llevando la medicina necesaria que es la palabra de Dios. Usted no está permitiendo que esa espada penetre, divida el alma y el espíritu de otra persona. Entonces, si usted fue llamado y transformado por el Señor, fue impactado. Como hijo de Dios, ¿quién eres? Como hijo de Dios, hermanos, ¿quién eres? El apóstol, Juan el Bautista decía, soy la voz que clama en el desierto. Usted, hermano, es la voz que clama en el desierto. Usted necesita volver a tomar ese ejemplo de Juan el Bautista que proclamaba el mensaje y decía, soy la voz que clama en el desierto. Juan 1, 22 a 23, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos envían. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dice de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Tú también puedes ser esa voz que clama en el desierto. Y tú puedes decir, hermano, es que esa gente es muy dura. Esa gente es muy dura. Sí, pueden ser duras. Pueden ser como un desierto, hermano. Pero usted tiene que ser la voz que clama en el desierto. Usted tiene que volver a proclamar la palabra del Señor y a decirle a la gente, este camino está torcido.
Esta situación no sirve. Este mundo que estamos viviendo es un caos. Usted tiene que decirlo. Y eso le puede costar lo que le costó a Juan el Bautista. ¿Qué le costó a Juan? Su cabeza. Pero vemos cristianos que no estamos conscientes y que no queremos, o por miedo no queremos, muchas veces que nuestras cabezas sean cortadas. Y eso es triste, hermano. Si yo quisiera entregar mi vida por algo, yo quisiera entregarla por Cristo. Yo no creo que haya otra cosa por la cual merezca ser entregada mi vida. Yo recuerdo cuando murió mi hija, estando en el hospital, uno en esa situación difícil, que estamos entre la vida y la muerte, tú puedes pensar muchas cosas. Una de las cosas más estúpidas que piensa uno es decirle al Señor, llévame a mí, no a mi hija. Eso es una de las cosas más estúpidas que tú dices, porque tú no estás pensando en tus otras hijas, en que tienes otros hijos que también van a quedar huérfanos y que tienes una esposa que va a quedar viuda. Y tú en tu mente puedes llegar a pensar eso. Y en esa mente tú llegas y piensas eso, ¿y qué estás haciendo? ¿Entregar tu vida? ¿O quieres entregar tu vida a cambio de la de tu hija? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida para que el mensaje, para que seamos la voz que clame en el desierto? Hay momentos difíciles que yo he vivido en misiones, hermano. Momentos en que no hemos tenido agua. Caminar 4 o 5 kilómetros sin agua es sofocante. Nos ha tocado vivir eso. Momentos en que no teníamos que comer en misiones y que nuestra cena podía ser 2 mangos. Pero el siguiente día Dios nos daba un banquete. ¿Por qué? Porque quisimos ser esa voz que clamaba en el desierto donde no había agua, donde no había que comer. Pero Dios hacía milagros el siguiente día, porque si tú permaneces vas a tener el privilegio de que se presente Cristo ante ti, como se presentó ante Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar al Señor. Tú tienes el privilegio de entregar el mensaje del Señor. Tienes que ser la voz que clame en el desierto. ¿Para que Dios nos quiere transformar? Nos volvemos a preguntar. Para impactar la vida de otros. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. No importa, hermano, si usted va y predica el evangelio y es rechazado el evangelio, porque el evangelio es vida para los que lo reciben, pero también el mensaje del evangelio es muerte para los que lo rechazan. Cuando usted lleva el mensaje del evangelio y es rechazado, esa persona no lo está rechazando usted, está rechazando el mensaje. Pero necesita usted dejar de enfocarse en usted mismo. Por eso una vida transformada no es orgullosa. Usted deja de enfocarse en usted mismo y usted no piensa que lo rechazaron a usted. Usted va y proclama el evangelio, predica el evangelio a tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo. 1 Corintios 1:21, porque ya que la sabiduría del Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los creyentes. Algunos van a pensar que usted trae un mensaje necio. Algunos van a pensar que son fábulas. Algunos van a pensar, mis hermanos, que usted está loco, y es verdad. Dice que es el mensaje de la locura. Algunos van a pensar que usted está loco. No importa, no es contra usted que están diciendo que está loco. Están rechazando al Señor. Entonces usted necesita predicar el evangelio, y esa necesidad se volvió en mí hace 22, 23 años más o menos. Se volvió una necesidad en mí. Estaba yo en mi casa, estaba estudiando en la universidad.
organización empresarial cuando el Señor me dijo, te quiero en las naciones. Lo sentí que necesitaba dejar mi zona de confort, donde mi mamá me llevaba la ropa y la colocaba dentro de la lavadora, donde me paraba en la mañana y tenía un plato de desayuno, donde no me preocupaba si desayunaba o almorzaba. Siempre había trabajado, pero para mí era trabajar y llevar el dinero. Y lo demás, todo estaba cubierto. Aquí no iba a trabajar, no iba a tener dependencia de mí mismo y no iba a tener a nadie que hiciera algo por mí. Pero esa necesidad que empezó a surgir en mi corazón me llevó a tomar la decisión de ser. Cuando usted transforma su ser, entonces usted quiere ser testigo. Hay un canto muy viejo que decía, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Entonces usted no puede tomar una lámpara y colocarla y taparla. ¿Qué sentido tiene tapar una lámpara? ¿Qué sentido tiene que usted, que ahora tiene la luz de Cristo, la encierre? Usted ha sido llamado a ser testigo. Y volvemos al versículo tradicional de Mateo 28, 16 al 20. Yo le llamo la gran omisión, aunque realmente es la gran comisión que Dios nos dio, pero ha sido la gran omisión de la iglesia. Y ha sido la gran omisión muchas veces de mí también. Hay momentos en los cuales yo he estado enfocado en mí mismo, en mis propias necesidades, en lo que tengo o que no tengo, y olvido que tengo que tener un tiempo para compartir el Evangelio de Cristo. Los que trabajamos en misiones, en algún momento de nuestras vidas terminamos obteniendo cargos muy significativos dentro de la misión, que pensamos que como estamos impulsando a otros a predicar el Evangelio, como estamos buscando los recursos económicos para impulsar a otros, entonces decimos, bueno, yo cumplí mi responsabilidad, yo fui misionero un tiempo, ahora estoy aquí en la oficina, envío, veo quién misionero necesita dinero para enviarle, trato de promocionar un misionero en ciertos lugares para que pueda recibir una ofrenda, y nos enfocamos en eso. Y perdemos ese mismo gozo de estar en la calle. Entonces nosotros en nuestra misión hemos decidido que semanalmente tengamos un tiempo donde todos los líderes principales de la misión vayamos al evangelismo de la calle de nuevo. Y de esa manera nos hemos mantenido predicando en la calle, en el Boulevard de Caracas, en el Boulevard de Sabana Grande. Vamos y predicamos. ¿Por qué? Porque no podemos perder nuestro ser. Ya eso se convirtió en algo de nosotros. El predicar el evangelio tiene que convertirse en algo de usted, hermano. Algo profundo, una necesidad. Así como cuando usted tiene ganas de comer, usted no puede dejar de comer. Vamos a ponerlo peor, usted no puede dejar de tomar agua. Porque por lo menos usted de repente aguanta 2 días sin comer, pero sin tomar agua la cosa es complicada. Entonces, predicar el evangelio tiene que convertirse en esa necesidad, en esa gran necesidad. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego le dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice que los dejes ahí, porque esa es otra cuestión que cometemos mucho error nosotros. Nosotros regamos la palabra, le decimos a la gente, haga esta oración. Quienes recibieron al Señor, gloria a Dios, ya todos son salvos. Así muchas veces lo he visto. Pero aquí nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles, discipulado.
Usted tiene que comprometerse no solamente a predicar la palabra y que la persona logre aceptar a Jesucristo, sino luego discipularlo, que guarde todas las cosas que os he mandado. O sea, cuando usted ya recibió un mandato de Dios, ya usted sabe cómo es la vida de un cristiano, entonces usted se va a multiplicar en otro a través del discipulado. Y aquí, yo estoy con vosotros, o sea, no es un trabajo que usted está haciendo solo, ni que lo va a hacer solo. Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por lo tanto, es un mandato imperativo, urgente. No es, por lo tanto, id, no es así como que si quieres, si te provoca. No es así, dice, por lo tanto, dice, haced discípulos, no dice hacer creyentes. Muchos dicen yo creo en Dios, pero no viven como Dios, como Jesús vivió, y no viven como vive un cristiano. Entonces no es hacer creyentes, es hacer discípulos al lado de mi casa. No, dice a todas las naciones. Gracias a Dios he tenido el privilegio de hacerlo en todas las naciones. Me falta solamente un continente, que es el asiático. En todos los demás he predicado el evangelio. Entonces, gracias al Señor, un niño pobre como yo, porque yo vengo de mucha pobreza, mi hermano, de mucha pobreza. A mí me decían el hijo del zapatero. Mi papá siempre ha sido zapatero. Y el hijo del zapatero recibió el llamado de ir y hacer discípulos. ¿Y ahora con qué los hago? Y me dice a todas las naciones. Hasta el día de hoy, hermanos, sigue siendo un misterio para mí quién ha ofrendado algunos de mis pasajes aéreos. Quienes han sido usados por el Señor para que César pueda ir a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué quiere decir bautizándolos? Ya cuando usted hace un discípulo y lo logra llevar a el bautismo, usted está mostrando que esa persona ya tiene una conciencia completa de lo que es la vida cristiana y decide bautizarse. Algunas iglesias practican el bautismo el mismo día de la conversión y hay diferentes maneras. Lo que pasa es que hay el riesgo, hermano, de que muchas de esas personas que son creyentes y bautizados luego no son discipulados. Entonces aquí hay un proceso, aquí dice hacer discípulos, o sea, te va diciendo ir primero, después dice hacer discípulos y después dice bautizándolos, no te dice que hacerlos creyentes y bautízalos. O sea, no puede ser algo tan express. Lo que pasa es que como ahora nuestra vida es express y todo es abre fácil, pensamos que también hacer creyentes es fácil. Y no es así. Y dice enseñándoles, no quiere decir que después de que se bautizaron usted no va a seguir pendiente de ese hijo espiritual. Cuando su hijo ya le salen los dientes, a usted no deja de cuidarlo. Usted lo sigue cuidando. Que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy. He aquí yo estoy. ¿Dónde está Dios? En ese creyente que es templo del Espíritu Santo. Entonces, y hace discípulos, bautizándolos, enseñándolos, y dice, yo estoy. Qué bonito, hermano, saber que usted fue instrumento para que el yo soy esté dentro de ese templo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo esta mañana les llamo a ese compromiso. Les llamo a ese deber. A dejar de que sea la gran omisión. Y empecemos a tomar en cuenta cada paso de este mandato. Y que hagamos discípulos a todas las naciones. Y les aseguro algo, entre las experiencias que yo he vivido,
cuando Jesucristo llega, también muchas veces se lleva la pobreza. Cuando usted ve barrios muy pobres, hay carencia de Cristo en ese hogar, en esa comunidad. Yo no conozco el primer cristiano que nosotros hemos, hace 25 años, nosotros formamos una iglesia en el barrio Ravicini, que ya no existe esa iglesia. Pero todos los hermanos o las personas que se convirtieron, ya la iglesia no existe porque las personas prosperaron y salieron del barrio y van a otras iglesias actualmente. Entonces la iglesia local se quedó, lamentándolo mucho, se quedó vacía. Ellos no vieron ese lugar como el lugar donde poder hacer discípulos. Pero esas personas que conocieron el cristianismo, hermano, fueron transformados por Dios, cambiaron su estilo de vida y hoy viven en diferentes urbanizaciones. Los conozco y me los he encontrado en la calle. Y, hermano César, y yo, ¿quién será este? Usted no se acuerda de mí, yo era de Ravicini. Hermano, ¿y qué estamos? ¿Cómo está Ravicini? No, hermano, yo me fui ahí hace 15 años. No, hermano, Dios me prosperó. Y entonces, hermano, hacer discípulos tiene que ver con todo. Dios es un Dios que va a cambiar integralmente al hombre. Los va a sacar. No quiero decir que ser pobre es malo. No quiero decir que ser pobre es símbolo de pecado. No vayan a confundir la cosa. Pero muchas veces el estilo de vida que llevan esas personas es lo que los tiene sumergidos en la pobreza. Pero cuando conocen el mensaje del evangelio, cuando son hechos discípulos, cuando son bautizados y cuando se enseña a guardar esas cosas, lo que ellos hacían mal, ahora lo hacen bien y por consecuencia su calidad de vida mejora. ¿Quiere usted ver transformada su ciudad? ¿Quiere ver transformado usted los barrios de Barquisimeto? Solamente hay un camino y es Cristo. Dios me lo bendiga, mi hermano.